Bueno, y hoy es un día histórico porque no solamente son las elecciones en Venezuela, ¿verdad? Sino que hoy es el Día del Padre. Y todavía no he encontrado la explicación correcta de por qué en República Dominicana se celebra el Día del Padre en una fecha distinta al resto del mundo. Yo sé que somos originales y que queremos ser diferentes al resto del mundo, pero todavía nadie me ha sabido dar la respuesta. Espero que hoy yo la tenga. Pero es maravilloso porque nosotros reconocer la paternidad en nuestras vidas no tiene precio. Nosotros, si buscamos información y nos documentamos, nos damos cuenta o nos daremos cuenta de lo necesario que es la paternidad para un hombre y para una mujer. Y hoy quiero conversar acerca de ese corazón de padre, de cómo desarrollar ese corazón de padre en nuestras vidas. Y hoy quiero que prestes atención porque quiero hacer una especie de rompecabezas bíblico con los primeros versículos bíblicos y los últimos, los vamos a conectar. Y quiero hablar precisamente de la historia de José. José en la Biblia es conocido como el soñador. Y la historia de José, siendo José tipología de Jesucristo, ¿verdad? La historia de José es maravillosa. Es tan rica que cuando leemos completamente la historia de José, nos damos cuenta de tantas enseñanzas que podemos recibir a través de la vida de José. Y para los que no saben, José, el soñador, fue vendido por sus propios hermanos de sangre como esclavo. Pero no solamente él fue vendido como esclavo, sino que sus hermanos lo quisieron asesinar. Imagínense. Diga conmigo, sus hermanos. Ahora, ¿te puedes imaginar la vida de José luego de ser vendido, donde nunca más volvió a hablar con su padre? José, quiero darle la perspectiva diferente a la historia de José, porque para los que no saben, José era el menor de sus hermanos, y dice la Biblia que fue concebido en su vejez. Es decir, ya Jacob, siendo viejo, siendo anciano, tuvo a José, y José era el más pequeñito de sus hermanos. Cuando un hombre en su vejez tiene un hijo, ¿qué cosas suceden? El consentido, el ñoño, lo añoñaron. Y eso le dio una cierta altivez porque el niño era talentoso de paso, muy talentoso. Pero al ser el consentido de su padre, sus hermanos, preste atención a esto, sus hermanos no solamente quisieron matar a José, sino que quisieron matar su sueño. Porque José tenía un sueño y José contó su sueño a sus hermanos. Pero hay algo más poderoso todavía. No solamente quisieron matar su sueño, sino que los separaron de su padre. Cuando ellos lo venden, le quitan la túnica, porque a ellos les molestaba la túnica de José. Quitan la túnica de José y la manchan con sangre de un cordero. Y llevan la túnica de José. ¿A dónde la llevan? Los que leen Biblia, a su padre, a Jacob. Le entregan la túnica a Jacob manchada de sangre. ¿Y qué le dicen? Tu hijo ha muerto. Entonces ellos maquinaron, planearon separar a José de su padre, para que José no solamente sea un esclavo, sino que José creciera sin la figura paterna. Y ustedes conocen un poco la historia. José en la casa de Potifar, sucede un acontecimiento donde lo inculpan de algo que donde él era inocente, y lo llevan a la cárcel. En la cárcel conoce un copero, un panadero, y ahí se le desarrolla el don de interpretar sueños. José tenía el don de soñar, pero en la cárcel se le desarrolló un nuevo don: interpretar sueños. Le interpreta el sueño al panadero y al copero. El panadero muere a los 3 días, el copero a los 3 días es restituido de su cargo al lado del faraón. Pero cuando el copero sale de la cárcel, José le dice al copero: acuérdate de mí, háblale de mí al faraón y dile que yo interpreto sueños, que yo soy el papá de los muñecos. Imagínate. Parece que Dios, cuando vio eso que dijo José, dijo: le falta todavía un poquito más de proceso. Diga conmigo, 2 años. Pasaron 2 años, el copero salió y le dio amnesia al copero.
Se olvidó de José, típico cuando ayudas a alguien, ¿verdad? Y esperas, ¿verdad? La ley de la reciprocidad en el corazón de ese alguien y no pasa nada. Pasaron 2 años, Faraón tiene un sueño. Y miren el sueño de Faraón, Génesis capítulo 41, verso 1 en adelante. Dice, 2 años después, el Faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Diga conmigo, flacas y raquíticas. Estas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Este es el sueño que tiene Faraón. Faraón manda a llamar a todos sus magos y hechiceros y nadie logra interpretar el sueño de Faraón. Pero en ese momento el copero que está al lado del faraón dice, oh, ahora que me acuerdo, he fallado en mi memoria. Y hay un joven que fue el que me interpretó el sueño y él dijo que yo estaría aquí y se cumplió lo que él me dijo. Esa es la ventaja de que la palabra profética se cumpla, porque cuando se cumpla da veracidad de quien la soltó, de quien la dijo. Y entonces Faraón dice, pues manden a buscar a ese hombre. Y dice la palabra textualmente, y sacaron a José de la cárcel apresuradamente. Dile a la persona que está a tu lado, en los próximos días saldrás de tu proceso apresuradamente. A tu proceso le quedan días, a tu proceso le quedan horas. Saldrás apresuradamente. Cuando José está frente a Faraón, Faraón le dice, me han dicho que tú interpretas sueños. Parece que los 2 años sí sirvieron. Y José dice, no soy yo el que interpreta sueños. Será Dios el que conceda la interpretación a su majestad. Incluso en la conversación José le hace entender a Faraón que fue Dios que se lo reveló a él. Él no tiene la revelación la tuvo Faraón, porque el sueño, ¿quién lo soñó? Faraón. Dios le revela a Faraón lo que va a hacer o lo que va a acontecer. Ahora, la interpretación de ese sueño la tenía José por medio de Dios. Entonces, ahí frente a José, Faraón le dice lo siguiente. Vamos entonces ahora a Génesis 41:20. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas. Y mira lo que le dice Faraón, cosa que no aparece en la escritura del sueño anterior. Dice, pero nadie lo hubiera creído. Yo me imagino él contándole esto a José. Mira, José, esto es una locura. O sea, si lo digo nadie me lo creería. Porque en el sueño, dice, porque después que se comieron las 7 vacas flacas y raquíticas, se comen a las 7 vacas gordas y sanas, seguían siendo flacas y raquíticas como antes. Y luego me desperté. Ahí hay una gran interpretación. 7 vacas flacas y raquíticas. Usted sabe lo que significa raquítico, desnutrido. Se comen 7 vacas gordas y sanas. Pero las 7 vacas flacas y raquíticas, después de haberse comido las 7 vacas gordas y sanas, seguían siendo flacas y raquíticas como antes. Hay una explicación espiritual en ese sueño. Y no importa cuán sano y abundante seas o estés, si te rodeas de personas raquíticas, se llevarán de ti lo sano y lo abundante que pueda ser. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor. Qué interesante y qué importante es saber quiénes son las personas que nos rodean, porque déjame decirte algo, hay gente que puede estar sana y no saber que están sanas, y como no saben que están sanas, pueden rodearse de personas que están raquíticas. Conversaba con una pareja joven y el esposo me decía, pastor, mira,
tuve una crianza sana, saludable. Yo no tuve un mal padre, no fue el mejor, pero no tuve un mal padre. Mi madre me crió bien, soy trabajador, responsable, pero mi esposa no. Mi esposa viene del maltrato, tanto de su padre como de su madre. Y yo le digo a mi esposa que yo no la puedo sanar porque yo no puedo entenderla a ella porque no viví lo que ella vivió. Yo le digo, ciertamente sí, no viviste lo que ella vivió, pero desde tu sanidad tú le puedes inyectar a ella sanidad. Desde lo sano que tú estás, puedes entonces, pero para eso tienes que entender de dónde viene ella y tienes que identificar cuán sano tú estás. Porque si no identificas tu sanidad, no puedes dar de lo que no sabes que tienes. Y esta es la forma de relacionarnos. Por eso, por más sano que tú seas, ¿cuántas veces nos ha pasado o nos ha tocado que cuando aún somos sanos y estamos sanos, pero no lo sabemos, nos podemos rodear de gente flaca y raquítica? Dice por ahí un refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Dice la Biblia que las malas relaciones corrompen las buenas costumbres, lo que quiere decir que por más buenas costumbres que tengas, si te relacionas de la forma incorrecta, vas a perder esas buenas costumbres, vas a perder esa sanidad. Y esto nos aporta grandemente para una correcta relación paternal. Cuando entendemos e identificamos lo sano que estoy o lo sano que no estoy, esto me ayuda porque una persona sana en su paternidad biológica y terrenal puede desenvolverse en el mundo con mayor facilidad. Por eso la iglesia y la forma en que el Señor Jesucristo nos presenta el Evangelio establece una relación de padre espiritual con hijos espirituales. Para los teólogos de las redes sociales que dicen que decir padres espirituales o decir hijos espirituales no es bíblico, pues están equivocados, porque de la A a la Z la Biblia lo enseña. Y Pablo le llama a Tito y a Timoteo mis queridos hijos. Imagínense. Y Pablo dice: puedes tener 1000 maestros, pero padres solamente tienen uno, porque yo los engendré a ustedes en el Evangelio. Es decir, que Pablo habla exactamente de forma definida lo que es la paternidad en el mundo espiritual. Pero para tú ejercer paternidad en el mundo espiritual, necesitas tener la autoridad en la sanidad de tu paternidad terrenal. Hello. Mira lo que Pablo le dice a Tito referente a esto. Tito 1:13 dice: es la verdad, así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Oh my God. Pablo le dice a Timoteo referente a Tito, le dice Pablo a Tito referente a los que Tito está formando y enseñando, dice: repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Mira, yo no estoy en contra de la crianza moderna, pero encuentro que hoy día esta crianza moderna ha abierto puertas para que sean los niños que gobiernen la casa. Y ya ni siquiera se usa la vara, y menos en países donde tu propio niño te puede demandar. Imagínate tú, como el sistema transforma la ley para que opere a favor de Satanás y no de la Biblia. La Biblia dice que Dios a quien ama, corrige. A Dios a quien ama, disciplina. Y dice la palabra que la disciplina al momento de recibirla, que la disciplina al momento de recibirla no es causa de gozo. Sin embargo, tiempo después dará frutos. Esa corrección, esa disciplina dará frutos, dará resultados. Y por eso la crianza moderna necesita recibir ajustes en cuanto a lo que la palabra de Dios establece. Estados Unidos fue potencia mundial por muchísimos años porque su constitución está fundamentada en la Biblia. Cuando tú estableces tu casa, cuando estableces tu sacerdocio, tu hogar, tu familia y tus generaciones con fundamento bíblico, vas a tener éxito de generación en generación. Vas a tener éxito por muchísimos miles de años. Señales de una persona sin paternidad. Número 1, raquitismo. Desnutrido.
La desnutrición espiritual. Muchos cristianos que no tienen alimento espiritual correcto, al poco tiempo van a morir espiritualmente. No creas que por consumir todo lo que hay en las redes sociales es lo correcto. Aún libros cristianos no son correctos. Aún canciones cristianas están mal escritas. Por eso no todo lo que diga Dios viene de Dios. Y por eso ir al fundamento, escudriña. La palabra lo dice, escudriña las escrituras. Escudriñar es profundizar. No navegues por la superficie, tienes que ir a aguas profundas. Y una persona raquítica, desnutrida espiritualmente, un ser humano desnutrido biológicamente, que no se alimenta, al poco tiempo muere. De desnutrición muere. Pues espiritualmente sucede exactamente lo mismo. Puedes morir de desnutrición. Lo segundo es sordera. Y todos saben que pues eso es la pérdida auditiva. En nuestras iglesias hay gente con mucha comezón de oír, pero no tienen ganas de oír la palabra de Dios. Quieren oír lo que su propia concupiscencia quiere decirles, lo que su propio pecado quiere decirles. ¿Para qué? Para justificar lo mal que están haciendo. Porque el ser humano es así, queremos justificar lo malo que estamos haciendo. Y buscamos la forma de maquillarlo para que se vea bonito. Pero todos nuestros problemas de sordera están fundamentados en la falta de paternidad. Ayer estaba yo haciendo algo con mi hijo mayor y de repente le doy una instrucción. Mira, lo más difícil para un hijo, para un discípulo, para alguien que está formando, es que aprenda a seguir instrucciones. Y nos pasa a nosotros con Dios. Dios nos da las instrucciones, pero no sabemos seguir las instrucciones de Dios. Y le digo algo a mi hijo y mi hijo me dice, bueno, pero creo que mejor se puede hacer de esta forma. En ese preciso momento, Ser sintió el terrible temor. Y lancé una mirada punzopenetrante. Y cuando él recibió la mirada, dijo, no, sí, está bien. El que me dijo, el que oye consejo llega viejo. Y yo le dije, amén. Porque muchas veces no estamos escuchando la instrucción porque queremos dar nuestra opinión. Déjame repetirte esto. Muchas veces no escuchamos la instrucción porque queremos dar nuestra opinión. Lo tercero es esterilidad. La capacidad para procrear, pero sobre todo formar hijos, discípulos. Y la gran mayoría de las personas no están dispuestas a formar porque sencillamente no están dispuestos a ser formados. Porque tú para formar necesitas tener la autoridad para eso, para capacitar, entrenar, enseñar, modelar liderazgo. Por eso el liderazgo es influencia. Y nuestro primer rango de influencia son nuestros hijos. Nuestro primer rango de influencia son las personas más cercanas a mí, nuestro prójimo. Y el prójimo es la persona que está próxima a ti. Ese es nuestro primer rango. Y número 4, la miopía. Una enfermedad de la vista que no permite ver a distancia ciertos objetos. Pero qué curioso, porque la visión tiene que ver con eso, ver lo que está más allá de tus narices. La vista está diseñada para los ojos, pero la visión está diseñada para el corazón. No puedes ver lo que Dios ve si solo ves con tus ojos naturales. No puedes ver más allá de tus narices. Y eso tiene que ver con el fundamento de la paternidad en nosotros. Muchos cristianos que andan sin padre espiritual tienen esta miopía. No conocen la voluntad de Dios para sus vidas. Y eso en el ámbito espiritual. Pero vayamos a la vida diaria, a la vida cotidiana. Mira, la multiplicación de la pobreza, la deserción escolar, embarazos a temprana edad, delincuencia, drogadicción, violencia, prostitución,
funcionan al calor de las disfunciones familiares atribuibles al patrón sociocultural. No hay que ser muy espiritual para saber que todas estas anteriores mencionadas tienen que ver con la falta de paternidad. Nuestro país, República Dominicana, no sé si se sentirá orgulloso de esto, pero tenemos el primer lugar en América Latina y en el Caribe en tasa de fecundidad en adolescentes. Primer lugar. En algo tenemos el primer lugar. Pero solo en América Latina y el Caribe. En el resto del mundo, ¿sabes cuántos países hay en el mundo? Pero en el resto del mundo somos el número 26. Esto es una estadística que se hizo poco tiempo después de la pandemia. Imagínate. Indican que en cientos de detenciones de adolescentes aparecieron en un 28% por robos, 20,6% por drogas y 10,9% por agresiones físicas. Solo en adolescentes. Diga conmigo, falta de paternidad. ¿Pero qué es la paternidad? Bueno, paternidad es un concepto que procede del latín paternitas, que se refiere a la condición de ser padre. Y esto quiere decir que el hombre que ha tenido un hijo tiene acceso a la paternidad. Que déjeme decirle algo interesante. La paternidad, es decir, el ejercicio de autoridad paterna en el hogar, está afectando a nuestro país, República Dominicana, porque reduce a muchos hombres a la condición de proveedor y no de padre. Y tenemos el mal concepto erróneo de que si el papá provee para el colegio, para su ropa y para la comida, es un buen padre. ¡Qué lindo! Pues déjeme decirle algo, no. No es un buen padre porque sea proveedor. Sí tenemos que ser proveedor, pero eso es una sola característica de muchas, lo que componen la condición de ser padre. Y han existido y existen muchas familias de madres solteras en las que las mujeres son muy estigmatizadas. Es más, déjeme decirle algo, preste atención a esto. En vez de llamarse familias de madres solteras, deberían ser llamadas familias de padres ausentes. No existe familia de madres solteras como tal, existen familias de padres ausentes. Y se acusan a estos hombres de no ejercer el ejercicio de la paternidad en todos sus ámbitos, una irresponsabilidad paterna que pues tendría sus raíces en la ausencia de formación de sus padres. Yo no tuve el mejor papá, no tuve la mejor mamá, pero hay una razón por eso. Mi madre nunca conoció a su papá. Y mi padre biológico sufre el impacto de la muerte de su padre antes de yo nacer. Es decir, no conocía a mi abuelo, un hombre que de lo único que se habla es que fue honorable. Y no tuve el honor de conocer quién fue mi abuelo. Mi padre sufre la muerte de su padre muy joven y mi madre no conoció a su padre. Imagínate, yo calificaba para ser un delincuente de la vida. Yo calificaba para ser un asesino tal vez. Porque la falta de paternidad en mí era clara. Mi padre hizo lo mejor que pudo. Y no lo culpo por lo que no hizo, tanto como no culpo a mi madre por lo que no hizo. Porque ambos no tenían las herramientas para hacerlo. ¿Qué me salvó? Que conocí a mi Padre Celestial. Tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Y Jesús entró en mi corazón. El Espíritu Santo me sanó. Y pude ver a mi Padre Celestial como mi Padre verdadero. Y mi Padre Celestial me ayudó luego a restablecer mi relación con mi padre biológico y también con mi padre de crianza, porque tengo la bendición de tener un padre biológico y un padre de crianza. Porque la paternidad trasciende lo biológico. Padre no es el que engendra. Padre es el que cría, el que forma, el que enseña, el que modela, el que corrige, el que disciplina y el que está presente.
Si bien el hombre que engendra o adopta un niño es un padre para siempre, la paternidad juega un papel muy fundamental en los primeros años de un ser humano, de un niño o de una niña. Y esto se le conoce en la neurociencia como programación neurolingüística. Es decir, hasta los 7 años, el ser humano desarrolla una personalidad. Si tú hubieras nacido en otro país, bajo otra familia, tú pensarías diferente y te manejarías diferente. Pero si vas a España y a los 3 días estás hablando así con la Z, y si vas a Estados Unidos y a los 2 días dices ¿Viste qué fácil es cambiar de personalidad cuando no tienes identidad? Porque una de las características de la paternidad de Dios es que conocemos nuestra identidad. Porque cuando no conoces tu identidad, es el momento más frágil del ser humano para cometer los peores errores de su vida. ¿Y quién te da la identidad? Cristo nos da identidad. Por eso la primera decisión más importante del ser humano es aceptar a Jesús en su corazón. La segunda decisión más importante del ser humano no se puede tomar si no tienes la primera. Porque la segunda es escoger a la persona con la que pasaré el resto de mi vida correctamente. Por eso, cuando no tengo clara la primera, puedo cometer un grave error en la segunda. Los padres en el cuidado de sus hijos tienen sin duda un efecto profundo sobre ellos, porque estimulan su crecimiento saludable y el desarrollo de la empatía, entre otras aptitudes. Pero una cosa que no puede faltar en la crianza de un hijo es el tiempo de calidad. Cuando leemos el libro de Efesios, nos muestra que un padre bíblico es un padre presente. Un padre bíblico es un padre presente. Una manera de ver esto viene del griego. La palabra para criar en el griego es ektrepo y significa nutrir. Se traduce en nutrir. La palabra criar significa nutrir. Por eso esta palabra implica algo físico. Es la misma que se usa para referirse en el texto bíblico a cómo un hombre nutre su propio cuerpo. Un hombre nutre a su esposa, un hombre nutre a sus hijos. Pero ¿de dónde se nutre ese hombre? Del Señor. Puede y debe ser nutrido de parte de Dios para poder entregar a su esposa y a sus hijos lo que Dios le está entregando. Por eso, un padre debe estar físicamente presente con sus hijos tanto como sea posible. Hace poco, cuando estuve en Madrid, en España, andaba con un pastor. Nos fuimos los dos en moto, viajamos de Madrid a Valencia. Una persona súper alegre, un sanguíneo en pasta. Y a donde llegaba todo el mundo lo conocía. Pero lo curioso y lo que me llamaba la atención es que a donde llegábamos la gente le decía Pater. Pater, ¿cómo estás, Pater? Gusto de verte. Pater, Pater. Y Pater. Yo le pregunté a él, yo sé lo que significa Pater, pero le pregunté por qué te decían Pater. Y me decían porque son hijos espirituales que están en todas partes. Y de alguna u otra forma ellos han recibido la paternidad que Dios me ha dado a mí. Y por eso me dicen Pater. La palabra pater en latín, que significa padre, pero se traduce como defensor o protector. Padre que estás acá, ¿la verdad estás defendiendo y protegiendo a tus hijos? ¿O será que nosotros como hijos alguna vez nos sentimos desprotegidos e indefensos por no tener esa figura paterna en nosotros? No había mayor satisfacción cuando uno era niño, 8, 9 años, y decirle a alguien que te estaba molestando, se lo voy a decir a mi papá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso te daba una satisfacción, y cuando tú veías que tu papá venía para defenderte, tú se sentías, llegó mi superhéroe, llegó mi papá. Si te metiste conmigo, te metiste con mi papá. Eso te daba una satisfacción, creías que te podías comer el mundo con eso.
Y si tu papá te decía algo, lo podías discutir con el profesor de ciencia más grande de la historia y decir, no, eso no es así porque mi papá me dijo que no era así. ¿Sí o no? Imagínate. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque la clave de nuestro existir se fundamenta en que la manera en cómo te relacionaste o no con tu padre, de esa misma manera te relacionas con Dios. Este principio para mí es el más revelador que he tenido en toda mi vida. Porque lo veo en las personas, son tantos años ya hablando de este tema, y voy a escribir un libro de la paternidad. Pero son tantos años hablando de este tema, que yo puedo ver cuando una persona no está sana en su paternidad. Es muy fácil de discernirlo, es muy fácil de identificarlo. Hay gente que te pasa por al lado, no hace contacto visual contigo. Gente que a través de las bromas y las risas quieren tapar o encubrir ese vacío existencial que poseen. Pero la manera en cómo te relacionaste con tu padre biológico, o en la manera en cómo no te relacionaste con tu padre biológico, de esa misma forma te vas a relacionar con Dios. Por ejemplo, si eres de las personas que tuvo un padre ausente, no importa si vivían en la misma casa, porque eso no significa que sea un padre presente, porque pueden vivir en la misma casa y aún así ser un padre ausente. Pero si tú eres de las personas que creciste con un padre ausente, probablemente eres de esas personas que cree que Dios no te oye, que Dios no está allí para ti. Seguramente eres de esas personas que dicen, no, yo oro, pero yo sé que a mí Dios no me escucha, porque Dios está muy ocupado para mí. Si eres de estas personas que creció con maltrato en su casa, entonces probablemente eres de esas personas que piensa o cree que Dios te va a castigar. Que cada vez que cometas un error, ahí estará Dios con su martillo de justicia para sentenciarte a muerte. Y eres de los que crees que Dios castiga, cuando la Biblia no enseña nada de eso. Nos castigamos nosotros con las consecuencias de nuestros errores y de las malas decisiones. Si eres de estas personas que tuvo un padre que nunca proveyó para ti nada, no te apoyó económicamente, no te dio ni un solo peso, no fue generoso contigo en lo absoluto, entonces tú eres de las personas que piensa o cree que Dios nunca te va a prosperar económicamente. O peor aún, si eres de los que tuvo un padre maravilloso, que te lo dio todo, que te consintió, que te hizo hasta una túnica de colores, probablemente eres de los que piensa o cree que eres el favorito de Dios. Y que Dios te ama más a ti que al resto. Tal como pensó José. Por eso no puede haber formación sin relación. No pretendas, padre que estás acá, ver los resultados y los frutos en tus hijos cuando tú ni siquiera pasaste tiempo con ellos. Porque no puede haber formación si no hay relación. Porque esa formación, déjame decirte algo, no será en vano nunca, jamás. Y no puede haber relación sin entrega. ¿Cómo pretendes que haya una relación si no hay una entrega? Yo no puedo tener una relación con mi esposa si no me entrego a ella. Yo no puedo tener una relación con mis hijos si no me entrego a ellos. No puede haber entrega sin asumir responsabilidades. No me digas que estás trabajando tanto y que gracias a Dios estás haciendo mucho dinero, que no tienes tiempo para buscar a tus hijos al colegio y le pagas a un chofer. Entonces estás haciendo las cosas mal y no es Dios el que te está bendiciendo. Porque ese tiempo no lo recuperas nunca más en tu vida. ¿Sabes cuál es el mejor tiempo de compartir con tus hijos? Sobre todo cuando son pequeños, cuando los llevas al colegio y cuando los buscas al colegio. Ese es el mejor tiempo de calidad, porque cuando van al colegio tienen expectativas y cuando regresan te cuentan todo lo que vieron y lo que vivieron en el día. El peor error que nos enseñaron: en la mesa cuando se come no se habla.
Pero es el momento donde estamos todos juntos. Ahí es cuando tenemos que conversar más. Hello. Mira lo que Pablo le enseña a Timoteo. Fíjate cómo hablamos de Tito. Ahora mira lo que enseña Timoteo en 2 de Timoteo 2, capítulo 1. Dice, Timoteo, ¿cómo le llama? Mi querido, está en la Biblia, eso no lo inventé yo. Mi querido hijo. Ahí está, para los teólogos de Instagram, que viven diciendo que eso de padre y de hijo espiritual, eso no está en la Biblia. Ahí está. Dice, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos como confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas como dignas de confianza. Es decir, las enseñanzas no se le dan a todo el mundo. Porque la Biblia enseña que no se le puede dar perlas a los cerdos, porque un cerdo no sabe identificar lo que es una perla del excremento. Para el cerdo una perla y un excremento es lo mismo. No valora, no aprecia y no es agradecido con esa perla. Por eso la Biblia dice que no se le da perla a los cerdos. Y las enseñanzas se le dan a personas que son dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús, porque ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Está hablando de honra. Él le está diciendo a Timoteo: tú me honras a mí cuando pones en práctica lo que yo te he enseñado. Un día alguien me preguntó, un hijo espiritual: padre, ¿qué quiere que le regale el Día de los Padres? Y le dije: tu lealtad, tu fidelidad y tu compromiso. Y que todo lo que yo he depositado en ti dé fruto. Es el mejor regalo. No me regales media ni boxer. Y he tenido personas aquí, mira, aquí, que al momento de un pequeño zarandeo se desaparecen. Pero Pablo le dice a Timoteo: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado. El que se va es un mal soldado. Y ahí se refleja la falta de paternidad. Todo el que tiene un problema con la autoridad tiene un problema con la paternidad. Todo el que tiene un problema con la autoridad tiene un problema con la paternidad. ¿Dónde se ve reflejado? En tu jefe, en el trabajo. Y ahí se forma la idea de ser tu propio jefe, porque no soportas al jefe que tienes. Criticas al pastor, juzgas al pastor, señalas al pastor, porque tienes un serio problema con tu padre que no has resuelto. Hay gente que no me conoce y ahí viene el pastor y tiemblan de miedo. Ahí viene el pastor, como que si llegó el ogro. El problema es que cuando ven una figura de autoridad, reflejan a su autoridad no sana, que es su padre. Hello. Dile a la persona que está a tu lado: un maestro te entrega una enseñanza, pero un padre te imparte vida. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando yo veo la vida de José, me maravillo tanto en lo que fue capaz de lograr y alcanzar. José sufrió muchísimo, pero llegó a ser gobernador de Egipto. Y tú piensas y dices: ¿cómo logró José eso teniendo una mala relación con su padre y una pésima relación con sus hermanos? José tuvo que sufrir mucho. Pero la vida de José me enseñó que el peso de nuestra grandeza no es lo que tenemos, sino lo que hemos dejado atrás. Ese es el peso de la grandeza. Cuando la gente ve mi éxito, si se le puede llamar así,
porque me considero una persona exitosa. Y hay gente que dice, el pastor se la gana fácil. Pero tú no sabes lo que yo tuve que dejar atrás. Tú no sabes lo que yo tuve que sufrir. Que tuve que dejar a un niño recién nacido, mi casa, mi empresa, mi cultura, mi país, mis relaciones y conexiones para llegar a otro país con solo $20 en el bolsillo y 2 maletas llenas de sueños. Lo que es dormir en una casa hogar, dormir en el piso de una oficina, durar una semana sin comer, pasar la noche en la calle porque no tener dónde llegar. Orarle a Dios para que provea cómo irme a mi casa porque no tenía ni 25 pesos para el concho. Y te hablo de ahora, que fue mi último proceso, pero si te hablo de todos mis procesos, tendríamos que hacer vigilia. El peso de nuestra grandeza no está en lo que has logrado. No eres grande por lo que tienes. No eres grande por la empresa, esa pequeña empresa que crees que es grande. No. No eres grande por la familia que tienes, ni por los hijos que tienes. No eres grande por el dinero que tienes, ni por el apellido que posees. La grandeza se mide por lo que hemos aprendido a dejar atrás. ¿Qué cosas necesitas dejar atrás? Pastor, yo quisiera viajar en la máquina del tiempo para ir al pasado y cambiar mi pasado. ¿Sabes qué? No puedes cambiar tu pasado. No podemos, quisiéramos, pero no podemos cambiar nuestro pasado. Pero sí podemos cambiar la manera como yo reacciono a ese pasado. Sí puedo cambiar mi manera en cómo yo miro ahora mi pasado. Imagínate, José le dice al copero, dile al faraón que yo interpreto sueños. Y cuando Dios miró eso, digo, todavía no está maduro. Le hace falta un proceso más. Diga conmigo, 2 años. 2 años pasó José para ser procesado. Y imagínate, entonces viene Faraón y tiene un sueño, que ya lo leímos. Y cuando él está contando el sueño, él busca a todos sus magos y hechiceros para que le den la interpretación de ese sueño. Y ahí está el copero al lado de Faraón. Y cuando ninguno de los magos logró interpretar el sueño, ahí el copero recupera la memoria. Porque pasaron 2 años cuando José le dijo al copero, háblale de mí al faraón y dile que yo, el papá de los muñecos, soy el que tiene la urramansa y la unción. Y ahí el copero recupera la memoria y dice, ahora que recuerdo. Y ahí lo sacaron apresuradamente. Lo colocan delante de Faraón y Faraón le dice, me han dicho que tú interpretas sueños. Y José le dice, no, mi señor, no soy yo el que interpreto sueños, será el Señor que me dará la interpretación. Ya cambiaron las cosas, porque el proceso te transforma, el proceso te ayuda a crecer, el proceso te madura. Hello. Y en ese momento él le interpreta el sueño a Faraón y le dice, las 7 vacas flacas representan 7 años de escasez, las 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia. Vendrán primero 7 años de abundancia y luego vendrán 7 años de escasez. 7 años de abundancia, tenemos que prepararnos. Usted tiene que buscar, señor Faraón, un hombre sabio e inteligente. Utilizó estas 2 palabras, José, sabio e inteligente, que pueda administrar los recursos durante los próximos 7 años, buscar almacenes para almacenar toda la comida, para poder distribuirla de la forma adecuada en los momentos que venga la escasez. Tendremos mucha abundancia, pero tenemos que ser buenos mayordomos y buenos administradores para cuando vengan los 7 años de escasez que van a venir, entonces podamos tener abundante comida para poder repartir al pueblo. Y Faraón miró hacia alrededor y no consiguió a uno solo sabio e inteligente. Y le dijo a José, pues ese hombre eres tú. Y delante de todo el pueblo, Faraón le dijo a José, y delante del pueblo lo nombró el segundo. Y dijo, a partir de ahora tú estarás al mando, y solamente yo estaré por encima de ti. Y lo nombra
el segundo aborto y hizo todo lo que él había dicho que haría, organizó. Imagínate, está José, pasaron años. José hace mucho que no ve a su padre, hace mucho que no sabe nada de sus hermanos. Y José es gobernador de Egipto, es un hombre de autoridad, está gobernando una nación entera. Llegó la hambruna, llegó la escasez y llegó la crisis a la nación y se extendió a otras naciones vecinas donde estaba la familia de José. Y ahí estaban todos haciendo fila para recibir la cantidad de comida que se le distribuía. Y de repente dice la Biblia que José a lo lejos miró a sus hermanos que venían. Sus hermanos llegaron y José lo miró frente a frente, pero sus hermanos no lo reconocieron. ¿Por qué los hermanos de José no reconocieron a José? Porque José ya había sido transformado por Dios. Y una gente que es transformada por Dios probablemente es irreconocible, es otra persona totalmente. Pero ¿por qué si José reconoció a sus hermanos a lo lejos? Porque seguían siendo los mismos. José sintió muchas emociones encontradas al momento de ver a sus hermanos. Sintió odio, sintió venganza, intentó incriminarlos en algo que no era justo. Se encerró en una alcoba y comenzó a llorar. Y dice la Biblia que los guardias de seguridad escuchaban los gritos de José llorando. Debe ser desgarrador. Solamente alguien que ha vivido lo que vivió José, el rechazo de sus hermanos y el rechazo de sus padres. Lo que José no sabía era que su padre creyó que él estaba muerto. Porque en el corazón de José pudo haber muchos pensamientos como: mi padre nunca me buscó, mi padre nunca salió a buscarme para ver si me encontraba, nunca supo más de mí. Por eso José nunca regresa tampoco. Porque él pudo decir: bueno, voy a regresar, ahora soy gobernador, ahora quiero ir a buscar a mi padre. No lo hizo porque pensó que su padre ya no lo quería. Y cuando Faraón escuchó todo eso que José le dijo referente a las estrategias financieras y a la revelación del sueño que haya tenido, no solamente lo nombró segundo a bordo, sino que le cambió el nombre de José a Safnat Panea. Safnat Panea era el nombre egipcio de José, que traducido dice: quien explica las cosas ocultas, o quien revela los misterios de Dios. José tenía el don de revelar los misterios de Dios, pero aún así su corazón necesitaba ser sano. Imagínate la posición de José, una autoridad poderosa, gobernador de Egipto, pero su corazón todavía no estaba sano. ¿Cuándo sanó el corazón de José? Cuando tuvo hijos. Cuando yo me casé, a los días de haberme casado, me levanté y en mi oración con el Señor de mañana, en mi conversación con Él, me dije a mí mismo: no puedo ser pastor si no restauro mi relación con mi padre biológico. No puedo tener autoridad para ser padre espiritual de las personas si no tengo una buena relación con mi padre biológico, el cual yo estaba resentido, ya había perdonado, según yo. Recién casado lo llamé y le dije: mira, quiero que vengas, ahora estoy viviendo en República Dominicana, me casé, tengo una familia, quiero que vengas. Porque para tú ser un padre de muchos hijos, necesitas tener sana tu relación con tu padre biológico. Porque quien no sana esa relación repite los mismos patrones de conducta. ¿Cómo sana José su relación con su padre? Mira lo que dice Génesis 41, 50. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, ya había comenzado la crisis. Dice que antes del primer año de hambre les nacieron 2 hijos, a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, del sacerdote de On. Y aquí viene la clave donde Dios comienza a tratar con José.
Y dice, José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. ¿Cómo un hijo te cambia la vida? Y hoy en día es muy común parejas jóvenes en común acuerdo decidir no tener hijos. Eso es una moda ahora, es lo que viene. Cortar la paternidad de por vida. Un hijo te cambia la vida, y para bien. Dice la Biblia que los hijos son la honrosa corona de vida, que los hijos son bendición para nosotros. Y le llamó Manasés. Pero al segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Ver a José como gobernador, era fácil sacar tus propias deducciones para decir, qué hombre tan exitoso. Pero estaba siendo coronado en la tierra de su aflicción. Quiero profetizar sobre tu vida, que en el mismo lugar donde fue colocada la corona de oprobio y la corona de desgracia y la corona de rechazo, en ese mismo lugar será colocada la corona de justicia. Donde te rechazaron, ahora te van a validar. Donde te despreciaron, ahora te van a amar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que decir un amén a eso. Cuando llamé a mi padre, le dije a mi padre que viniera, me dijo que sí, le compré un pasaje. Estaba un poco nervioso, imagínate, muchos años. Estaba a punto de verlo. Y este momento de mi vida me lleva luego al capítulo 46 de la vida de José. Luego que José sana su relación con sus hermanos, después de ese lloro en esa alcoba donde los guardias de seguridad escucharon esos gritos, él manda a buscar a su padre. Le llega la noticia a su padre Jacob, tu hijo José está vivo. No solamente está vivo, ahora es gobernador de Egipto. Y dice que recogieron todas sus cosas para ir camino a Gosén. Dice que en total eran 70 la familia de José, de Jacob. Imagínate los nervios de José, va a ver a su padre después de tantos años. Dice, José preparó su carro de guerra, y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Finalmente Jacob le dijo a José, ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Yo puedo entender perfectamente ese momento en la vida de José. Recuerdo cuando le dije a mi padre que viniera, tomó un vuelo. Ese día reservé la sala VIP del aeropuerto. Estaba nervioso. Después de tantos años sin ver a mi padre biológico, veo que sale de la puerta de seguridad caminando hacia mí. Veo ya un hombre envejecido caminando con un bastón. No pudimos decirnos una sola palabra. Solamente nos abrazamos y comenzamos a llorar por un largo rato. Y fueron lágrimas y lágrimas y lágrimas. Luego nos montamos, era un día miércoles. Teníamos servicio acá en la iglesia, nos montamos en el vehículo y vamos de camino, y comienzo a contarle quién es Carlos León. Y le digo, papá, bueno, quiero que sepas que soy pastor. Mi esposa y yo pastoreamos una iglesia, la vas a conocer esta noche. Y en el camino, mientras íbamos hablando, le di el mejor regalo
que le pude dar a mi padre. ¿Sabes qué fue? Una Biblia. Saqué una Biblia y le dije, quiero darte el mejor regalo que te puedo dar. ¿Qué es esto? Una Biblia. Imagínate, mi padre, aunque muy creyente en Dios, la realidad es que no era una persona que caminaba bajo los designios de Dios como tú y yo fuimos alguna vez. Le regalo esa Biblia, le digo, esta noche vas a conocer la iglesia. Llegamos a casa, almorzamos un buen sancocho dominicano. Ahí conoció a mi esposa, conoció a la familia, conoció a todos. Y esta noche me toca predicar y mi papá está sentado en esa esquina. Y yo ese día estaba predicando aquí abajo, eso está en YouTube incluso. Yo estaba predicando aquí abajo. Y Dios me dice, como muchas veces lo ha hecho, que me cambia el mensaje mientras estoy predicando. Y Dios me cambia el mensaje y trae un versículo bíblico que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y yo tengo una lucha interna porque le digo al Señor, Señor, Él va a pensar que le estoy tirando a Él. Y no quiero que se sienta mal, acaba de llegar. Pero Dios me insiste y bueno, de alguna forma prediqué sobre el texto bíblico de hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Termino de predicar, subo y como ahora le digo a la iglesia, pónganse de pie, vamos a despedir. Y estoy en ese momento donde voy a orar para despedir y Dios me dice, pídele perdón a tu padre. Yo no tengo problema con eso. Cuando lleguemos a casa, le pediré perdón. Y digo, bueno, iglesia, y vuelve Dios y me dice, no me entendiste, pídele perdón a tu padre aquí en la iglesia. ¿Ok? Déjame despedir. Y luego bajo y le pido perdón. Y dice, no me has entendido, pídele perdón a tu papá delante de todos aquí en la iglesia. Recuerdo que caminé hacia ese lugar. Mi padre estaba ahí sentado, pues no podía estar de pie. Y ahí comencé a decirle a mi padre, papá, quiero hacer algo delante de la iglesia y quiero pedirte perdón. Si no he sido el hijo que esperabas que yo fuera. En ese momento, usted se imaginará, todos estábamos llorando. La iglesia entera estaba llorando. Y mi papá desde allá abajo me decía, perdóname tú a mí por yo no ser ese padre que debí ser. El capítulo 6 de mi libro, Nada es imposible, hablo de la clave del perdón. Y cuando estaba escribiendo ese capítulo en mi oficina a las 3 de la mañana, Dios me reveló por qué mi padre no pudo ser el padre que él quería ser. Y entendí por qué él tampoco tuvo ese padre. Dios fue tan bueno conmigo que no solamente restauró mi relación con mi padre biológico. Usted lo ve por ahí, anda siempre en su andadera, ahí caminando. Somos 2 gotas de agua. Yo soy más bonito que él. Pero no solo me restauró la relación con mi padre, sino que me dio la oportunidad de honrarlo en los años que le queda de vida. Pero lo mejor no fue eso. Lo mejor es que le presenté el evangelio de Jesucristo y él aceptó a Jesús en su corazón. Pero no solamente eso, me tocó bautizar a mi propio padre. Imagínate, yo estaba ahí que no lo podía creer en la piscina, diciéndole a mi padre, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día recuerdo que estaba conversando con él al mismo tiempo que tenía varias conversaciones con algunos líderes, y cuando le fui a responder a mi padre le dije, hijo, ¿cómo estás? Y él se rió y me dijo, yo soy tu papá, pero también soy tu hijo porque soy tu hijo espiritual y tú eres mi pastor. ¡Wow! Que mi padre me diga a mí, tú eres mi pastor. Ahí donde puedes ver la maravillosa gracia y favor de Dios en la vida de nosotros, sus hijos. No eres huérfano, no eres huérfana. Dios
es tu Padre celestial. Dios es tu Padre. Alguien tiene que decir un amén a eso.